Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a Todo Pasa de jueves 9 de abril. ¿Cómo estás, Nico? Muy buen día, Paula. Qué jornada la de ayer, qué noche la de ayer en términos políticos. A ver, ¿por qué? Contanos. Porque fue una conferencia de prensa muy particular la que dio el presidente de la República, con definiciones políticas, ideológicas, con anuncios, con un rumbo claro sobre cómo vamos a seguir. Al menos hasta ahora no estaba tan definido el escenario, pero desde anoche ya está bastante más claro. Estuvo cargada la conferencia, hubo anuncios en educación, hubo bastante contenido en salud, hubo bastante también en materia ideológica y económica, como decías vos. Y bueno, estuvo interesante ver también la actitud que sigue tomando la calle al anunciar las cosas, ¿no? Transmite una calma importante en medio de esta tormenta. Vamos a estar desgranando bastante la conferencia. Les cuento que en este momento hay acá en el sur 16 grados con 6, está nuboso. No sé ahí cómo se ve, Nico, en el buceo. Yo acá en Parque Valle veo el cielo cerradito, bien gris. ¿Cómo está por ahí? Lo veo nuboso, pero tengo el ploteo de océano detrás mío, entonces me tapa gran parte del cielo. Quien ve el escenario mucho más claro que yo es Delmira Infante, que ha vuelto a los estudios de océano. Paulita, ¿cómo estás? Hola, Delmi. Buenos días. Bien, bien. Yo acá donde estoy en el estudio, bastante alejada de Nicolás, tengo una vista un poco más privilegiada del puertito. Y sí, veo bastante cargadito el cielo. Está bastante gris la mañana. Bueno, pero Inumet dice que va a estar algo nuboso y que va a asomar un poquito el sol en el correr del día, aunque para la tarde-noche puede llegar a haber alguna precipitación escasa y aislada, y la máxima prevista para hoy, les repito, acá en la zona metropolitana es de 19 grados, así que no va a estar tan feo como aparenta ahora. Sabes que hoy cometí el error de que cuando llegó Delmira estaba enajenado con los auriculares puestos, repasando la conferencia de ayer, armando un poco la jugada para hoy. Entra Delmira, me saluda y le voy a encajar un beso de una. Me dice, ¿qué haces? No. Pero como diciendo... Hacía mucho tiempo que no nos veíamos con Nicolás. Desubicado, no, mentira, totalmente. Pero lo miré como diciendo, ¿me vas a saludar de verdad? Apliqué el automatismo de que me olvidé que estábamos en cuarentena, que había que mantener la distancia social. No, le aclaré que yo no estaba saludando públicamente. Me lo aclaró muy gentilmente y nos saludamos con la mano de lejos. Y quedó todo bien. Quedó todo bien, por suerte. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Uruguay sumó 32 nuevos casos positivos de coronavirus tras haberse analizado 448 test, lo cual eleva a 456 los contagios. Del total de nuevos casos, 22 corresponden al Hospital Vilar de Bo. El presidente Luis Lacalle Pou informó que para que el COVID-19 haga colapsar a todo el sistema asistencial uruguayo deberían producirse unos 8.700 contagios a la misma vez. Por otro lado, anoche Lacalle Pou anunció el retorno de los alumnos de las escuelas rurales instaladas fuera de los departamentos de Montevideo y Canelones. Será el 22 de abril para 973 escuelas y con asistencia voluntaria. Se trata de unos 13.500 alumnos. Por otra parte, el mandatario también aclaró en conferencia de prensa que no grabará al capital como exigen el PIT-CNT y dirigentes del Frente Amplio porque, dijo, sería amputar la posibilidad de quienes van a hacer fuerza a la salida de la crisis. Un 65% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno ante el coronavirus, según un estudio de la consultora Opción divulgado anoche. Hay un 14% que indica que la respuesta ante la emergencia sanitaria no fue ni buena ni mala, mientras que solo un 9% cree que fue mala y un 12% indica que fue muy mala. Se realizó ayer un importante operativo policial para trasladar a Gerardo González Valencia, un narco mexicano líder del cártel Los Queenies, desde la cárcel de Punta de Rieles al penal de Libertad. El Ministerio del Interior informó que este traslado se debe a razones de política carcelaria. El delincuente, que está preso en nuestro país desde 2016, será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por varios delitos. Y el año en el que fue encarcelado en Uruguay, González Valencia amenazó al exministro Eduardo Bonomi de colgarlo del puente más alto del país.
Los contagiados de coronavirus que incumplieron el aislamiento en Ecuador y que están identificados a través de sus celulares serán castigados con prisión, anunció ayer el gobierno ecuatoriano. Podrán incluso tener 3 años de cárcel, dijeron los jerarcas. Con 4.450 casos y 242 fallecidos, este es el segundo país latinoamericano con más contagios y muertos después de Brasil. Y mientras la cuarentena también sigue rigiendo para el fútbol, Luis Suárez desparramó elogios ayer hacia Neymar y Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter de Milán, cuyos nombres volvieron a sonar para una eventual llegada al Barcelona. El goleador uruguayo dijo que el brasileño siempre será bienvenido en el vestuario por su pasado azulgrana. Tal como está la situación hoy en el mundo, hablar de quién pueda venir por cómo está todo es complicado, pero sí puedo hablar como los jugadores que son, y son enormes jugadores, dijo Suárez en una entrevista que publicó ayer el diario catalán Mundo Deportivo. Todo pasa, el periodístico de Océano. Bueno, Nico y Delmi, como decíamos, fue una conferencia cargadita. Ahora en un ratito vamos a estar charlando sobre eso, vamos a desarrollar las noticias en relación a lo que surgió anoche en esta conferencia en Torre Ejecutiva. Más tarde vamos a estar charlando a eso de las 8 con Rafael Radi, es un científico uruguayo, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Y sobre las 8:30 vamos a charlar con Eloísa Capurro, periodista uruguaya que está radicada en Estados Unidos, está estudiando en Nueva York. Ella trabajó en El País y en el semanario Búsqueda. Vamos a conversar con ella sobre cómo se está viviendo el tema del coronavirus en este país. Y más tarde tendremos a César con música y la columna de Mario Bardanca a las 9:30. Mario que viene con Acertijo hoy. Mario que viene con Acertijo. Últimamente está siempre con Acertijo, ¿no? Sí. Le está gustando. Sí, iba a utilizarlo una vez por semana, solo los jueves, pero el lunes volvió con el Acertijo, hoy también. Y les doy algunas pistas. Viene por el lado de los gitanos. Ayer fue el Día de los Gitanos. Mario va a estar hablando del fútbol y los gitanos que han hecho punta en el fútbol, los más destacados. Y estuvo trabajando toda la semana en esto. Está bastante colgado con este nuevo juguete que tiene. Y está divertido. De interactuar con oyentes. De hecho, claro, está bueno porque le encontró la vuelta, además, porque en un momento en que falta actividad deportiva, lo que es obvio, me parece que está bueno que Mario le encontró una vuelta para seguir haciendo cosas interesantes al aire. Sí, totalmente. De hecho, ayer o antes de ayer, creo que fue hace 2 días, el Acertijo lo ganó Maxi desde Barcelona, que nos escucha todas las mañanas, y si nos está escuchando le mandamos un abrazo grande, que es un oyente que se fue hace muchos años para allá. Mario le mandó después del programa un audio saludándolo, felicitándolo, agradeciéndole por participar, y Maxi le contó desde Barcelona que recordaba que hace 20 años se lo había cruzado a Bardanca en un vestuario de Nacional y que estaba vestido de pantalón deportivo negro, campera negra de una marca muy reconocida con vivos blancos. Y Bardanca también, sí. Mario se acordaba de esa campera y dice que todavía la guarda. Entonces se generó ahí, me parece que una instancia bien linda para que Mario se acerque a los oyentes y los oyentes también puedan hacerle algún comentario. Complicidad. Sí, esa complicidad tan linda. Y Paula, antes de arrancar con el desarrollo, quiero felicitarte por 2 cosas. La primera, porque el domingo en el que pasa, o el sábado, ahora no recuerdo bien, adelantaste que las escuelas iba a ser lo primero que se iba a activar o reactivar en este plan del gobierno, y ayer el presidente lo confirmó, así que tus fuentes están bastante bien rumbeadas. Bueno, a ver, ¿y lo otro? Y lo otro, te quiero felicitar por la maravillosa nota que publicaste anoche, a la misma hora de la conferencia, al ministro de Salud, Daniel Salinas, quien el fin de semana, mientras los ministros de Turismo y del Interior estaban sobre un helicóptero recorriendo las costas uruguayas, vigilando que la gente cumpliera con la cuarentena, que no fuera para el este, el ministro se fue para el este. Sí, el ministro se fue para el este y bueno, ayer pude hablar con él y me dio una explicación que publiqué sobre la noche y que ha generado bastante repercusión, porque hay gente que dice incluso que está mal que hayamos hecho una nota sobre por qué se fue a Solís durante el día, y hay gente que considera que su explicación es válida, gente que no, bueno, no sé, hay un poco de todo, como suele haber con estos temas que generan más controversia. La nota anduvo bien en cuanto a la lectura, pero bueno, veremos cómo reaccionan los políticos hoy en relación a esto, si lo respaldan o no. Yo creo que la explicación es válida siempre que uno entienda que bueno, que era necesario, ¿no? Hay que ver
ahí qué lecturas se hacen. De esa nota que vamos a ver en un ratito, dos cosas. Primero, está la explicación de Salinas, pero después Salinas admite que está sufriendo un estrés tremendo, a 30 y pocos días de asumir, que también muestra cómo se está viviendo dentro del gobierno esta situación. En conferencia de prensa, Lacalle se podrá mostrar relativamente tranquilo, pero lo cierto es que algunos de los integrantes del gabinete realmente la están pasando mal. Y Salinas ayer te lo admite, pero con total crudeza. Sí, ayer Salinas dijo que estaba totalmente estresado por esta situación, que siente que le hacen bullying, que lo están acosando por a dónde va o a dónde deja de ir. Pero bueno, todo eso lo estaremos comentando en un rato. Vamos a empezar a desarrollar lo que fue la conferencia de ayer. Empezamos por contarles los casos. Hubo 448 análisis ayer, bastantes más testeos de lo que venían haciéndose, de los cuales 32 resultaron positivos. Y de esos 32 hay 22 que corresponden al Hospital Vilar de Bo. De esto vamos a estar hablando más adelante. Llevamos un total entonces de 456 contagios diagnosticados hasta el momento. Pero vamos a escucharlo al presidente, a Luis Lacalle Pou, que ayer dio estos datos en conferencia de prensa junto con el director de OPP, Isaac Alfi, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Hoy se procesaron 448 análisis, de los cuales 416 fueron negativos y 32 positivos. Aquí quiero abrir un paréntesis. De esos 32, 22 corresponden al Hospital Vilar de Bo, al vector del Vilar de Bo. O sea, de los 32, 10 por un lado y 22 del Vilar de Bo. Ya se han tomado las medidas necesarias al respecto en ese nosocomio. Bueno, y desde que se inició el brote hay 192 pacientes que ya se recuperaron desde el 13 de marzo, que se confirmaron los primeros 4 casos de COVID-19 acá en Uruguay. Se procesaron un total de 6.175 exámenes. Estos son los datos que surgen del informe diario del Sistema Nacional de Emergencias. Además se sumó un nuevo departamento con casos confirmados, que es San José. Asciende a 13 la cifra de departamentos que presentan contagiados. Los repasamos rápidamente. Son Canelones, Colonia, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, como les decía el último, y Soriano. Otros datos: 14 de los casos activos ahora se encuentran en cuidados intensivos y 4 están en cuidados intermedios. Hasta el momento, como ustedes ya saben, se registraron 7 fallecimientos por esta enfermedad, 6 en Montevideo y 1 en Maldonado. Y del total de los casos positivos confirmados, 61 corresponden a personal de la salud. Ayer en la conferencia de prensa el presidente también habló de escenarios posibles futuros. Dijo que para que el COVID-19 logre colapsar a todo el sistema asistencial uruguayo deberían producirse unos 8.700 contagios a la misma vez. Si se alcanzara esa cantidad, dijo Lacalle, todas las camas de CTI y de intermedios quedarían ocupadas. Obviamente estamos lejos, dijo el mandatario. Lo escuchamos. Con la fórmula que se ha creado en estos tiempos, en base al ejemplo del resto de los países, un promedio, se puede hacer un cálculo aproximado de cuántos contagios necesitaría tener el Uruguay para ocupar todas las camas de CTI que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos más o menos 382 camas disponibles de las 622. Acuérdense que hay un compromiso del gobierno de tener 100 camas más. Sin contar estas, hoy tendríamos que tener, y disculpen la cantidad de cifras que obviamente son relativas, tendríamos que tener el entorno de 8.700 contagios para tener la capacidad totalmente abastecida. O sea, deberíamos tener esos 8.700 casos para tener todas las camas ocupadas del CTI. Obviamente, estamos lejos. Lacalle decía, tenemos 320 camas libres hoy y esto nos permite augurar
o proyectar cierto optimismo. Ayer por primera vez utiliza la palabra optimismo. Soy optimista en términos sanitarios, dice Lacalle, porque no hay un aumento exponencial de los casos, esto es bastante evidente, pero me quedé pensando en cómo se distribuyen esas camas, porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, nos decía que los hospitales públicos, los CTI de los hospitales públicos tienen 120 camas, de ellas la mitad están libres, 60. Entonces, en realidad, no está bien distribuido, digamos, dentro del sistema las camas de CTI disponibles. De 320 que hay, 60... Son 382, decía. 382, perdón. 60 sí. Tiene ACE, y ACE tiene hoy el 40% de los usuarios del sistema de salud. Hay que ver luego qué pasa si ACE se desborda, digamos, de casos, que no es hasta ahora el escenario, porque la mayoría de los casos positivos se han presentado en mutualistas privadas. Eso por un lado, y por el otro, que en realidad el criterio que más importa, más allá de a qué prestador pertenecen las camas, es el criterio geográfico, porque no te olvides que estamos en un sistema integrado de salud y el traspaso de camas, el alquiler de camas, esto se cobra, por supuesto, pero no es que sea gratuito, salvo que el gobierno interceda y haga que todas las camas sean de todo el mundo, ¿no? Que eso podría pasar. De hecho, Salinas ha hecho declaraciones que van un poco en ese sentido. Lo importante es cómo están distribuidas geográficamente, o por lo menos lo más importante, y en ese sentido también hay grandes disparidades, y de eso también conversábamos el otro día, lo hablábamos con Alejo Umpierres, que nos decía, por ejemplo, el tema de las 8 camas en Rocha, que es muy poquito y ni siquiera son de ACE, son de Comero, ¿no? Del prestador privado. Sí, lo que Cipriani planteaba allí, que el sistema de ambulancias con capacidad de CTI es lo que permitiría de alguna manera tejer una red en todo el país que permita una cobertura en caso de que esto se desborde. Claro, el tema del desborde es importante, y con esto ya terminamos un poco este asunto concreto de los casos y de la capacidad asistencial, porque justamente es eso lo que está marcando el ritmo de las medidas, ¿no? El miedo a que el sistema se desborde, a que el sistema de salud no dé abasto con los casos, es lo que marca en todos los países las decisiones de cuarentena. Y bueno, evidentemente está bueno tener un monitoreo de cómo venimos. Los especialistas, más allá a mí las cifras de ayer me sorprendieron bastante, está bueno que las comenten también los infectólogos y los especialistas en CTI, ¿no? Los intensivistas, porque lo que en general desde el ámbito médico se dice es que si hay una disparada de casos que puede llegar a haber, no se sabe todavía a ciencia cierta, no habría sistema que diera abasto ni en Uruguay ni en ningún lado por falta de personal, sobre todo de enfermería, y por falta de camas que más allá de todas las medidas que se han tomado, de respiradores y demás, que lo conversábamos también el otro día, los llamados de la ANI, bueno, es como que un escenario de máxima desbordaría a todo el sistema de todas maneras. Claro, y que no deja margen tampoco para otras eventualidades, ¿no? Para los que se necesitan las camas de CTI, para accidentes, para personas que tienen otras afecciones que no son el coronavirus, ¿no? Claro, sí. Bueno, Delmi. Bueno, muchachos, les cuento. 22 de los 32 casos positivos confirmados ayer corresponden al Hospital Vilar de Bo, según confirmó ayer el presidente del directorio de ACE, Leonardo Cipriani, en rueda de prensa. Y luego también confirmó Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa. Según dijo Cipriani, el hospital entero está en cuarentena. El jerarca dijo que todos los casos se registraron en el pabellón masculino del hospital y agregó que se tomó la decisión de intervenir técnicamente al centro de salud a raíz de esta situación y designar al psiquiatra Federico Sacchi como nuevo director general. El lunes de esta semana se había conocido que un paciente que se encontraba internado en el Vilar de Bo había sido diagnosticado con coronavirus. Esto obligó a que todo el sector de hombres de dicho centro fuera puesto en cuarentena. Cipriani había indicado que en ese momento el paciente llegó al hospital el 25 de marzo y el 2 de abril presentó el cuadro febril. Fue entonces que se lo trasladó a la emergencia del hospital San Bois, lo que motivó luego que se cerrara ese sector hasta nuevo aviso. Luego de los test, además del caso previamente confirmado como positivo, se constató que los pacientes que compartían sala con él, un paciente de otra sala y un médico psiquiatra también dieron positivo. Los pacientes van a permanecer en el Hospital Español y si requieren asistencia específica por el COVID-19 serán trasladados al Hospital Español. Así lo explicó Cipriani. El estudio. La conducta que estamos tomando y que estamos teniendo con todos los compañeros que trabajan en este hospital es la siguiente. El hospital se mantiene cerrado, no se permiten las visitas, que la población quede tranquila. Le vamos a hacer un refuerzo médico en el cual los pacientes que están dando positivos van a tener controles
controles más de una vez por día, porque si alguno de ellos se llegara a tener se llegara a descompensar, va a ser trasladado inmediatamente al Hospital Español para tener la atención. Son pacientes COVID de los que nosotros los llamamos verdes, o sea que son los que suelen transformar. Ahora son pacientes que están prácticamente sin sintomatología, para que la población quede tranquila. Quiero destacar, sinceramente, la actitud que tienen los compañeros de la Federación, que más allá que a veces nos discutimos entre nosotros, pero quiero destacar la colaboración en este sentido y del resto de los funcionarios que tiene el hospital, que aunque ustedes se parezcan, está todo el mundo con la camiseta. Los que uno ve están con la camiseta puesta y tirando para que esto se solucione. Allá escuchábamos a Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, y te quería comentar, Paula, que ayer estuve averiguando un poco cómo está trabajando el SINAE en Rocha para identificar a las personas que iban en el ómnibus en el que viajó este paciente del Vilar de Bo hacia la terminal de Rocha, que podría estar contagiado de COVID-19. Lo que me informan es lo siguiente: el resultado de las pruebas va a estar entre el viernes y el sábado, entre mañana y pasado. Pero lo que le preguntaba era qué le están pidiendo a los pasajeros del ómnibus y, bueno, al chofer también y al guarda. Fausto de León, que es el coordinador departamental del comité de emergencia, que es el representante de Rocha en el SINAE, digamos, me decía, la policía se está encargando de comunicarse con los pasajeros. Y hablé entonces con el jefe de policía de Rocha, Jorge García Montejo, y lo que me dijo me dejó un poco preocupado, porque me dijo, estamos intentando comunicarnos con ellos, pero de todas maneras el resultado de este paciente no está, y no solo eso, sino que este paciente que viajó en el ómnibus de Montevideo a Rocha, paciente del Vilar de Bo, él estaba alejado de la sala en la que estaba, digamos, el origen del contagio por COVID-19. Como diciéndome, vamos a esperar si da positivo, pero creemos que no va a dar positivo. La sensación que me dio es que no se está tomando, digamos, con mucha rigurosidad el asunto de comunicarse uno por uno con los pasajeros para pedirle que hagan cuarentena. Entonces, como rochense y familiar de rochenses que viven aún allá, estoy cruzando los dedos. Y sí, eso justamente es lo que fue la clave de algunos países que controlaron la disparada de casos, justamente viendo eso, un paciente sospechoso o positivo y todo su entorno y un control estricto, muchas veces apoyado en Big Data o en muchos sistemas de mucha tecnología, ¿no? Para el control de las personas también en algunos países, sobre todo de Asia. Y bueno, y ahí aislar a esa gente, ¿no? Eso es lo que vos decís que no parece estar dándose acá. El jefe de policía me está diciendo, nosotros estamos intentando comunicarnos con los pasajeros, pero nos estamos distribuyendo, por ejemplo, con el Departamento de Salud de Rocha, el director de Salud de Rocha, y él se comunica con otros. Pero no me pareció que hubiese un mensaje tan claro de exigencia de cuarentena a esos pasajeros. Fue la sensación que me dio y me dejó bastante preocupado porque, como tú dices, es algo bastante relevante el hecho de que se llegue a tiempo a alertar a quienes están contagiados para que este brote, digamos, no se esparza en Rocha si es que el paciente efectivamente da positivo y tiene coronavirus. Bueno, bien, y como comentábamos más temprano, anoche también en la conferencia de prensa, la calle Pou anunció el retorno de alumnos de las escuelas rurales, aquellas que están instaladas fuera de los departamentos de Montevideo, donde no hay escuelas rurales, y Canelones. Este comienzo de clases se espera para el 22 de abril, serán 973 escuelas y será con asistencia voluntaria. La última conferencia que yo tuve aquí con ustedes, dijimos que no empezaban las clases el lunes 13 de abril. Hoy sostenemos que las clases no van a empezar el 13 de abril. Sí estamos previendo para el 22 de abril la posibilidad que 973 escuelas rurales fuera del departamento de Canelones, que son en el torno de 90, 94, empiecen las clases, con algún componente de asistencia voluntaria. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al Uruguay? Que aquellas escuelas de los poblados más alejados, de aquellas escuelas donde hay menos conectividad, de aquellas escuelas donde no ha llegado aún básicamente este virus, aquellos alumnos de 973 escuelas rurales tienen la posibilidad de comenzar
de recomenzar sus estudios a partir del 22 de abril. Antes que nos pregunten acerca del resto de los cursos, ¿tenemos algo planificado? Sí. ¿Tenemos decisiones? Ninguna. La única decisión tomada es que no retoma las clases ningún otro centro educativo que no sean los mencionados. Bueno, ahí estaba la calle, ¿no? Los centros educativos que están enclavados en el medio rural son los que pueden llegar a volver. Es una posibilidad, no es un hecho todavía, pero ese 22 de abril está previsto que suceda. Y bueno, ustedes saben, ¿no? En promedio las escuelas rurales tienen muy pocos alumnos, algunas de ellas tienen apenas un docente, por eso también es algo más controlado. Decía la calle que son niños de escuelas más alejadas, con menos conectividad, a donde todavía no llegó el virus, decía el presidente. Y bueno, esto sería más o menos el 4% de los escolares del país. Se calcula que serían un máximo de 13.500 alumnos que concurren a esas 973 escuelas rurales y regresarían a las aulas también unos 1.400 docentes en el escenario de máxima, ¿no? El ministro de Educación, Pablo da Silveira, explicó que abrir las escuelas no supone que se obligue a los padres a, dijo él, hacer cosas que vayan en contra de lo que piensan mejor sobre la seguridad de sus hijos. Dijo él, somos un gobierno que ante todo cree en la libertad y en ese sentido la obligatoriedad de los adultos de que sus hijos concurran a la escuela y el derecho del niño a educarse quedan supeditados, explicó, a la emergencia sanitaria. Mientras estemos en este escenario, dijo el ministro, el derecho de la salud es el prioritario y se prioriza respecto al derecho a la educación. La calle Pou espera entonces que el 22 de abril haya una visión más optimista, que es lo que comentábamos, Nico, hace un ratito, para poder empezar en definitiva y retomar las clases en el medio rural. El Consejo de Primaria ya le planteó al presidente del CODICEN, a Robert Silva, la posibilidad de que también arranquen en esa fecha aquellos que acuden a escuelas comunes en los departamentos en los que no ha llegado el coronavirus. Pero bueno, como decía la calle, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto. La única decisión tomada es que no retoma las clases ningún otro centro educativo que no sean los mencionados, dijo ayer el presidente. Y ayer también, previo a la conferencia, porque esta información había trascendido en las primeras horas del día, la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, manifestó su preocupación e incertidumbre ante esta información. El sindicato pidió en una declaración que los anuncios de salud de la población vayan en consonancia con esta definición de regreso a clases y también planteaba que genera preocupación e incertidumbre la información que se brinda con respecto a la necesidad de profundizar el aislamiento y las medidas para aumentar la protección de quienes pueden estar incubando la enfermedad sin tener los síntomas como una forma de evitar la propagación del virus. O sea, el sindicato considera que es un poco contradictoria la información de que esto se va a ir abriendo paulatinamente en cuanto a la educación, cuando a la misma vez se está pidiendo aislamiento, tapabocas y que se sepa que las personas pueden ser asintomáticas, ¿verdad? Pero bueno, ayer el presidente dijo que si uno ve el ritmo de contagio y ve el ritmo de recuperados, nada hace pensar, dijo la calle, si este pacto ciudadano se sigue cumpliendo, que estemos ante una disparada de casos. Nada indica que vayamos a estar peor y esa frase quedó un poco marcada como un escenario optimista hacia adelante. Si los ciudadanos no cumplen con las medidas, podemos tener un proceso de más casos. No es la situación actual, insistió la calle. Y mientras tanto se sigue analizando la situación con respecto al resto de los alumnos de todos los sistemas educativos. Dijo que ya tienen alguna definición, aunque no decisión tomada en relación a eso, sí un plan, dijo la calle, no lo divulgó, sobre todo, obviamente, pero sí dijo que están planificándose en ese sentido. El que está a la cabeza de esa planificación es Alfi, el director de la OPP. Y bueno, también recordó que en cuanto a secundaria se exige un mayor número de docentes y eso obliga a mucho más movimiento de transporte de personas, por eso es como lo que se está postergando para más adelante, ¿no? El presidente también agradeció a los miles de docentes que están trabajando y destacó que se ha producido un récord de utilización de plataformas digitales de la enseñanza para trabajar en definitiva con los chiquilines a distancia. El presidente Nico, también se anunció, decime. No, te decía, ibas a decirme que también se anunció lo de la construcción, que vuelve la construcción desde el próximo lunes. Sí, yo estaba pensando en cómo recurrió a esa metáfora de las tres perillas, ¿no? Tenemos la perilla sanitaria, la más importante, que es la que regulará la actividad económica,
la perilla social, que es cómo atender la emergencia social ante esta pandemia, y por último, la perilla de la economía, que es la que debe reactivarse tarde o temprano para que el país vuelva a marchar. Y en ese sentido, el presidente anunció algo que se había acordado más temprano, y es que el próximo lunes 13 de abril los obreros de la construcción volverán al trabajo luego de 3 semanas de licencia especial que acordaron por la emergencia sanitaria. En todas las obras, los trabajadores recibirán a primera hora una inducción informativa sobre las medidas que se deben adoptar para evitar el contagio por COVID-19. Y esto fue acordado en una reunión que mantuvo el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así lo anunciaba el presidente anoche. Se ha llegado a un acuerdo en la construcción, dicho sea de paso, rama de actividad que en otros países nunca frenó, aún en plena cuarentena, con determinadas precauciones, con determinadas sugerencias y con determinadas obligaciones de retomar el lunes 13 la construcción. Obviamente hay un seguimiento muy cercano para excepciones que se van a dar y las cuales quedarán afuera de esta norma si es necesario. Hemos recibido preocupación en el día de hoy de ciudadanos de distintos puntos del país al respecto de determinadas obras y la estamos monitoreando de cerca para ver la decisión que vamos a tomar. El secretario de Salud y Seguridad Laboral del SUNCA, Héctor Abad, explicó en Radio Uruguay cuáles son las condiciones que deben de cumplir las obras para que se retomen los trabajos. Vamos a salir a recorrer a partir del lunes a primera hora las obras, donde las obras van a tener un comienzo con una charla de inducción de los servicios de salud y seguridad, o sea, los técnicos profesionistas, los médicos, salud ocupacional que estén en las obras, ¿no? A darle una charla, bueno, o sea, previniendo el peligro que puede generar si no se cumple con el protocolo que tenemos en este caso para la industria, y esto tiene que ver con la distancia, tiene que ver con la higiene, o tiene que ver con un montón de cosas que hemos acordado a través del tripartito. Por ejemplo, nuestra normativa habilita, no sé, en un espacio de 100 personas, bueno, que ahí, a partir de este protocolo, o sea, no daría más o menos en un tercio donde ocupaba 100 personas, ¿no? O sea, 30 personas, un poco más, ¿no? Para que puedan tener los espacios, las medidas que son recomendadas, ¿no? El tema de los ómnibus que transporta a la gente, el tema de la higiene de la ropa, bueno, hay un montón de cuestiones que va a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo, bueno. Las que no estén dadas, probablemente que no se va a comenzar a trabajar en los lugares donde tengan esas condiciones mínimas que abordamos en este protocolo. Y luego llegó la hora de las definiciones ideológicas y políticas más importantes de la conferencia de ayer, porque una periodista de Brecha consultó al presidente sobre la posibilidad de grabar al capital, al gran capital, como exige el PIT-CNT y parte de la dirigencia del Frente Amplio. Y allí el mandatario hizo en primera instancia una respuesta breve pero contundente. Grabar al capital sería amputar la posibilidad de quienes van a hacer fuerza a la salida de la crisis, dijo Lacalle Pou. Buenas noches, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Aquí, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días acerca de gravar el capital. Hoy gravar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que le van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Clarito Lacalle, ¿no, Paula? Sí, clarito. Una definición ideológica importante. Importante. Acá y eso fue lo que generó más reacciones, ¿no? Después de la conferencia, mirando un poco lo que fueron las repercusiones, fue esto lo que más generó. Sí, está claro que quienes van a pagar, digamos, el costo de la crisis va a ser la clase media, no van a ser los grandes capitales, porque son quienes tendrán que invertir para salir
de esto. Esto decía la calle Pou, la clase media y obviamente la clase baja, que es la más afectada, pero lo que plantea la calle, lo que planteó ayer, es que va a haber una atención especial de parte del Estado para los más vulnerables. Y al final de la conferencia... hizo una metáfora de ciclismo en ese sentido, ¿viste? Que la vamos a escuchar ahora en un ratito, porque antes, para seguir de forma cronológica lo que fue la conferencia de ayer, que duró media hora y fue sumamente jugosa, después de que la calle le da esta respuesta bastante breve a la periodista de Brecha, Leonardo Lucy de Canal 4, pregunta si se está preparando Uruguay para entrar en un escenario de recesión. Y en ese momento, que es ya el final de la conferencia, la calle le da la palabra a Alfi, al director de la OPP, y el escenario que plantea Alfi es el que todos más o menos suponíamos. Si el mundo entra en recesión, Uruguay no va a ser la excepción. El mundo entero está en recesión, ¿sí? Y por lo tanto nosotros no vamos a escapar a esa realidad mundial. Lo que no sabemos es a qué velocidad se va a recuperar el mundo y por lo tanto a qué velocidad nos vamos a recuperar nosotros, ¿sí? El único ejemplo que hasta ahora tenemos es el de China, ¿sí? Donde sabemos la caída del producto y sabemos la velocidad a la que se está recuperando, ¿tá? A la que se recuperó en un tiempo, pero todavía no tenemos las cifras de cómo fue el impacto de la propagación de la pandemia a Europa sobre China. No se olviden que Europa es el principal socio comercial de China, ¿sí? Por lo tanto, como dijo el presidente, para tener números concretos o mejores estimaciones, tenemos que esperar que se desarrolle esto. Europa, de alguna manera, empieza un camino de recuperación, empieza a abrir sectores en estos días, ¿no? Estamos viendo en todos los países, salvo algún país, ya el pico ha pasado y en casos activos están cayendo desde hace un tiempo, no muchos días, 3, 4, 5 días, ¿sí? Bueno, tenemos que ver el comportamiento de eso para nosotros poder simular. Tenemos algunas ventajas en todo el análisis que justamente venimos de atrás. Y como venimos de atrás, tenemos tiempo de estudiar razonablemente mejor que ellos que están probando, básicamente. Ahí escuchábamos a Alfi y ahí sí, la calle Pou, al cierre de la entrevista, da una última intervención, se mete para ampliar lo que le había respondido a la periodista de Brecha y da esa metáfora que tú hacías alusión hace un ratito, Paula, de los ciclistas, de que el que pedalea adelante hay que dejarlo libre, no hay que cargarlo con mochilas impositivas, por llamarlo de alguna manera, porque es quien va a empujar al pelotón. En definitiva es el pelotón. Sí, y después nos ocuparemos de los rezagados, dijo entonces. Ahí está. Y esa fue la gran frase, esa fue, digamos, el gran concepto de la noche que generó toda una serie de críticas por parte de dirigentes del Frente Amplio que vamos a compartir después de la tanda. Todo pasa, cuarta temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. Cuarta temporada. Son las 7:44 y mandémosle un saludo muy especial a nuestro jefe, al boss, a Mariano López, que hoy se tomó libre en la previa del Viernes Santo. ¿Nos estará escuchando? Dudamelo. Tiendo a pensar que Roncaglia hasta ahora, ¿no? Está muy bien, que aproveche, sí. que aproveche. Bueno, yo ayer me tomé el día también y la verdad es que tengo que confesarles que no escuché nada, chiquilines, dormí hasta las 9 de la mañana. Igual llegaste con una noticia de último momento, que fue la internación del ex senador Michelini en CTI por quemaduras. Nos alertaste y pudimos darlo sobre la hora. Sí, pero había dormido. Está perfecto, nosotros nos levantamos muy temprano, está bueno también un día a la semana si podemos aprovechar y descansar a veces. Sí, viene bien. Y volvamos entonces a la conferencia de la calle y a la frase de la discordia con la que cerró ayer en Torre Ejecutiva. Un último concepto que me parece que ha estado sobrevolando acá y ahora si uno lo puede graficar, que es el día después y es la salida. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo.
y ocuparnos de los rezagados. El gran apoyo nuestro, el apoyo del Estado, tiene que volcarse para los rezagados, que son los más vulnerables, que han quedado más rezagados en esta crisis. Lamentablemente, ya venían con una situación de vulnerabilidad y quedan más rezagados. Y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Esa es la visión que uno tiene desde el gobierno siempre y que la profundiza en este momento de epidemia. Ahí estaba la metáfora a la que aludías, Paula, sobre el ciclismo, ¿no? Y cómo no va a agravar al capital porque son los que van a cinchar al pelotón. Y esta frase indudablemente generó muchas críticas de parte de dirigentes del Frente Amplio. Por ejemplo, Constanza Moreira escribió anoche en su cuenta de Twitter: la crisis económica la van a pagar los trabajadores y el Estado, nunca el capital. El fondo coronavirus se paga con deuda nacional, jubilaciones y salarios públicos. Nunca el capital, insistió Constanza. Y Gerardo Núñez del Partido Comunista escribió también en Twitter: el presidente fue claro, a los ricos no se los puede tocar, la crisis la va a pagar el pueblo. Los argumentos de siempre. Se estaría amputando la economía como si la suba de impuestos y tarifas que paga la mayoría de los uruguayos no afectara a la economía y el mercado interno. Después de la conferencia de prensa consultamos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que había estado reunido con la calle Pou, para preguntarle cómo había recibido los anuncios de anoche, y nos respondía lo siguiente. Para empezar, los planteos que el PIT-CNT llevó hoy a la entrevista tenían que ver con que se atendiera con un salario de emergencia a un vasto sector de uruguayos que tienen trabajadores informales, que tienen trabajos informales o que tienen ingresos no fijos, como pueden ser los feriantes, como pueden ser las costureras, las peluqueras, sectores que, digamos, tenían un trabajo que les permitía tener un ingreso fijo y que pasaron de la noche a la mañana a no tener ninguno. Al mismo tiempo tenía como lógica que al fondo COVID-19 participara también el capital, es decir, que se le pudiera colocar un gravamen tanto a la renta como al patrimonio. Tenía una lógica de que se controlaran los precios tanto de la canasta básica vinculada a lo sanitario como a la de alimentos. Y tenía una lógica de que se construyera un diálogo social tripartito que permitiera atender los temas de empleo, los temas del desarrollo, los temas del ingreso y sobre todo cuando venga el día siguiente, tratar de que en ese día siguiente sea abarcativo para la totalidad de los uruguayos y la lógica de construir empleo en eso es central, de forma tal que con estos puntos fuimos. En la conferencia hubo puntos que la respuesta fue negativa, claramente negativa. Uno de ellos es el impuesto a la riqueza, donde el gobierno entiende que eso no dinamizaría el sector productivo el día siguiente. También se nos dijo que no a la renta de emergencia, no porque no compartieran los objetivos del movimiento sindical, sino porque están utilizando o van a utilizar herramientas diferentes. Una de ellos es el préstamo de 12.000 pesos para determinado tipo de monotributistas y de empresas. Algunos tienen que ver con el fortalecimiento de la tarjeta Uruguay Social, otras tienen que ver con las canastas que se van a entregar a determinados grupos que todavía no están registrados en el MIDES, de forma tal que en estos temas no hubo acuerdo. A la luz de estas declaraciones y de las publicaciones de ayer de algunos dirigentes del Frente Amplio, como Gerardo Núñez o Constanza Moreira, podría pensar, y no sé si tienen ustedes la misma sensación que yo, que el presidente de la central sindical tiene un discurso bastante más moderado que el de muchos dirigentes del Frente Amplio. Sí, Nico, de hecho estaba mirando también a Gonzalo Sibila, el secretario general del Partido Socialista, que si bien es del ala más radical, entre comillas, del partido, es Partido Socialista, y escribió lo siguiente en relación a las expresiones de la calle. La fuerza al día después se la vamos a tener que hacer todos. En primer lugar, las y los trabajadores, es decir, la inmensa mayoría, que además es la que sufre más la crisis y la que siempre produce la riqueza. Los más ricos no son la víctima hoy, ni serán los héroes mañana. También, de punta, ¿no? Sí, pero el tono del presidente del PIT-CNT es otro. Es más conciliador. Mucho más conciliador. Y desde el principio con el gobierno es conciliador él. Me parece que hay una sintonía personal ahí. Hay una sintonía personal entre Fernando Pereira y la calle Pou. ¿Te parece? Sí, no solo me parece, sino que estoy seguro de eso.
Sí, ya lo hemos conversado incluso con Pereira. Hay una cercanía, algunos puntos los acerca, como por ejemplo la religión. Claro. Tienen puntos en común. Pero yo creo que desde el principio Pereira ha tenido como esa postura, desde antes de marcar algunas diferencias, él siempre ha tenido como esa postura de tener un diálogo conciliador con el gobierno del Partido Nacional. Y de hecho ayer, después de escuchar la conferencia de prensa, nos decía que quedaba conforme porque sí se habían aceptado algunos de los reclamos que había presentado la central sindical. Sí hubo una atención especial del presidente en una propuesta de rebajarlas a determinado sector de la sociedad que tiene consumos menores a 230 kilowatts, bajar el precio de esos hogares, igual que aquellos que tienen menos de 5 metros cúbicos de consumo de agua. También hubo una lógica de no cortar ninguno de estos servicios, sobre todo en los sectores con dificultades económicas, que están vinculados claramente a sectores socioculturales con ingresos bajos o medios bajos. También hubo la posibilidad de mantener abierto el diálogo tripartito, y esto para nosotros es importante porque es ni más ni menos que poder discutir el empleo, los ingresos y ver rama por rama las respuestas que se puedan dar, tanto en el sector privado como en el sector público, y las políticas activas que el gobierno vaya a tener que tomar. Así que se podría decir que la reunión tuvo claros y oscuros. Algunas cosas que para nosotros eran prioritarias fueron negativas y otras cosas que para nosotros eran prioritarias tuvieron respuestas afirmativas. Y ahora sí, Paula, te pido que nos desasnes y nos cuentes quién fue ese vecino bandido que escrachó al ministro Salinas en el balneario Solís cuando tomaba refresco en la barbacoa. No se dice, la fuente no se revela, la fuente es sagrada. Como les contábamos más temprano, el ministro de Salud fue visto el sábado en horas de la tarde por vecinos del balneario Solís. Primero lo vieron en el fondo de su casa junto a su esposa y un hombre, y después lo vieron en el supermercado El Dorado. Fue justo ese día que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, sobrevolaron la ruta interbalnearia en helicóptero para tratar de desestimular el tránsito de montevideanos a balnearios costeros al inicio de la semana de turismo. Ese mismo día, y en el contexto de amplia exhortación de las autoridades a quedarse en casa, ¿qué hacía el ministro de Salud el sábado en el balneario Solís? ¿Qué hacía? Bueno, finalmente, después de buscarlo por varios días, ayer finalmente me contestó Salinas. Me dijo: mi cuñado volvió de España en uno de los vuelos de repatriados. Lo cuarentené en mi casa, en balneario Solís, para que cumpliera la cuarentena. Lo mandé con un hijo, cuenta que ambos fueron con la máscara esa N95, que es un tapabocas de alta densidad que se usa para el personal de la salud, y lo mandó con víveres ese mismo día que llegó para que le alcanzaran. Bueno, le duraron una semana, dice él, y el sábado, con su señora, fue a llevarle víveres de nuevo porque no puede salir de la casa a comprar al supermercado. Según Salinas, ese es el motivo, que el cuñado no salga de su casa donde está haciendo la cuarentena obligatoria de 14 días. Además, contó el ministro que se le rompió la heladera, o que hacía ruido la heladera de su casa, entonces fue y le compró una heladera. Ahí fue al supermercado El Dorado, que es donde lo vieron otros vecinos. Dijo: fui, le compré la heladera, le dejé el ticket, volví y listo, hasta ahí llegamos, ¿no? No dijo tiene que se delivery, sentía muy afectado. Paula, no tiene delivery El Dorado. No, en serio te lo pregunto, porque el ministro es uno de los que pide que no salgamos de la casa solo por cuestiones esenciales, y parece que llevarle la heladera a un cuñado, ir acompañado por tu pareja cuando se pide que vayan a uno a los supermercados. Parece, irse hasta Solís a hacerle el súper, ¿no? Parece un poco... Pero en realidad, a ver, yo le hice las preguntas que pude al ministro, que estaba muy afectado por mi consulta, y tampoco pude ir mucho más allá porque claramente no le estaba gustando, ¿no? Por decirlo de una manera diplomática. Él le dijo que se sentía muy afectado, que era una pavada, que era un escándalo, que era también una vulneración de todos sus derechos. Me dijo cuando le consulté por esto, yo le decía: ¿pero a usted le parece mal que yo le consulte? Y en realidad lo que él me decía es: lo que me parece mal es que los vecinos hayan hecho esto, que hayan hecho esta maldad, decía, porque hubo vecinos que lo vieron conversando y que él fue consciente en su momento. Él me dijo: yo vi que había vecinos que me miraban, pero bueno, lo que viene a hacer, según él, es simplemente cumplir con la cuarentena. Precisamente la cuarentena que genera tanta sensibilidad, y justo en un momento en que se está pidiendo
decreto estricto que se quede en casa, él dice, lo que vine a hacer fue una acción humanitaria y no me fui a pasear a ningún lado. Dice, yo he trabajado todos los días, he aparecido en la prensa todos los días, fui a llevarle víveres secos, carne, pollo, hamburguesas, para que el tipo comiera, para que no saliera de la casa. También contó que cuando el hombre llegó, cuando su cuñado llegó de España, que fue el viernes 28 de marzo, estuvo en su casa en Parque Miramar, y que ahí fue su hijo, que iba a Punta del Este, no sé por qué motivo, el que lo llevó. Ambos fueron con la máscara N95 y lo dejó en Solís el hijo en la casa de Salinas para que esperara la cuarentena y cumpliera los 14 días. Según dijo, está asintomático, porque nosotros ya sabemos que eso no significa necesariamente que no tenga el virus, ¿no? Decía que era una acción totalmente humanitaria, que era ajustada en todo a las propias normas del ministerio. Y en ese momento me dijo, podría haber ido mi señora y pasaba desapercibida. La gente me quedó mirando, pero yo no estaba de paseo ni nada, no estaba de vivo para nada. Y bueno, lo que les decía, se sintió muy dolido porque los vecinos hayan llegado esta información. Eso lo catalogó de lamentable. Dijo que era el colmo, que llega a un nivel de acoso, rozando la indecencia. Estaba realmente muy enojado. Y bueno, finalmente hizo todo un descargo de cómo se siente él, estrenando el cargo de ministro de Salud, piloteando este barco en medio de una pandemia y bajo el estrés del escrutinio y la maldad de la gente. Dijo que le hacen bullying incluso. Y ahí les voy a leer textual un poco este final. Estoy bajo 1000 presiones de sindicatos, de prensa. Realmente le regalo mi lugar. Ojalá que nunca en su vida esté en una posición como esta. Es un puesto de mucha responsabilidad, sí, y así lo ejerzo, pero es por eso me lastima y me duele, me siento dolido por toda la previa que hubo, y ahí se refiere, bueno, a todas esas acusaciones supuestamente de lo que él hizo cuando estaba dirigiendo el CASMU y previo en la dictadura. Bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Dijo, estoy teniendo una actitud que es absolutamente humanitaria para con todo el país, haciendo un desgaste de 16, 17 horas diarias de entrega. Estoy en cada cosa que pasa, trabajo sábado y domingo, no duermo. Hago que los demás respeten y que hasta algún pariente político respete, y cuando venga ni siquiera salga de la casa, que esté en el jardín sentado nomás tomando aire. Estoy haciendo que se cumpla y encima me dicen esto. Es el colmo, me dice. El estrés mío ya se me fue al diablo. 38 días de palabras con las que terminó. Agarró un fierro hirviendo, lo que pasa, Salinas. Y obviamente hay una conducta de control de la sociedad en general sobre todo los vecinos, parientes, y obviamente él que está en el foco, obviamente que hay más ojos mirándolo. Es el ministro de Salud. Lo que pasa es que siendo el ministro de Salud, el mensaje que él da es uno, y claro, las acciones van a estar súper vigiladas, claramente, por supuesto. También hubo polémica porque a Daniel Martínez lo vieron en su casa de afuera también. Sé que algún otro legislador también ha estado en el ojo por esa conducta, pero bueno, siendo el ministro de Salud, a mí me pareció que ameritaba conseguir una explicación de su parte, y esta es la explicación, cada uno juzgará si es válida o no. Sí, el asunto es que el ministro alega razones humanitarias. ¿Cómo explicarle a esos abuelos que no ven hace un mes y pico a sus nietos, o a esos padres que no ven hace mucho tiempo a sus hijos, de que no pueden verse ni siquiera a 2 metros de distancia por razones de sanitarias que exige el gobierno? Y el ministro estaba diciendo que fue a llevarle una heladera a un cuñado que vive en Salinas. Eso es lo que hace mucho ruido. Perdón, que vive en Solís. Claro. Eso es lo que hace tanto ruido, que alega razones humanitarias cuando en realidad razones humanitarias le sobra a mucha gente para romper la cuarentena. Bien, bueno, ya está en marcha la operación para trasladar al aeropuerto a los pasajeros del Greg Mortimer, el crucero de bandera australiana que llevó a Uruguay desde Ushuaia y está en aguas nacionales desde hace más de una semana a 20 kilómetros de la costa. El sábado de madrugada, parte de los pasajeros tomarán un vuelo que los llevará a Australia. Los evacuados serán 112 australianos y neozelandeses, según indicó el canciller Ernesto Talio a través de su cuenta de Twitter. Como gran parte de las personas a bordo están infectadas con COVID-19, se desarrollará un protocolo especial para trasladarlos al aeropuerto. El avión en el que se irán los extranjeros llegará esta jornada, según explicó el diario El País, en base a declaraciones de la Cancillería. La operación para el desembarco de las personas, en tanto, probablemente sea el viernes en la tarde. La Armada Nacional indicó en un comunicado que está previsto que el crucero atraque el viernes de tarde en el puerto de Montevideo para llevar a los pasajeros hasta tierra firme. El mismo tiene como objetivo realizar un cordón sanitario hasta el aeropuerto de Carrasco, agregó la Armada.
Para llegar al avión, los evacuados irán derecho desde el barco hasta la pista, no van a pasar ni siquiera por migración. El contacto humano va a ser prácticamente nulo y en el trayecto se van a tomar medidas de seguridad muy estrictas, informó Talvi este miércoles en Radio Carde. En la operación, que será coordinada por la Dirección de Protocolo de la Cancillería, trabajarán el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio del Interior y el Ministerio de Economías y Finanzas. Está previsto que el avión despegue el sábado de madrugada, ya que la tripulación tiene que descansar previo al vuelo. En el avión, según contó Talvi, los pasajeros van a ser recibidos por un equipo médico. Por otra parte, el canciller contó que están en contacto con las autoridades australianas para enviar una lista de los pasajeros con una clasificación con base a los grados de complicación a su salud. Asimismo, agregó que todos los que van a embarcar presentan síntomas leves o ninguno. Al mismo tiempo, como ya mencionamos ayer mismo se produjo un nuevo operativo de evacuación de un pasajero australiano de 60 años y de su esposa de 59 años. Ambos tienen coronavirus y neumonía, pero el hombre se encuentra un poquito más complicado. Una emergencia los llevó ayer al Casmo, donde se encuentran en cuidados intermedios, están estables, y ellos dos se sumaron a los otros 6 pasajeros que fueron evacuados en los últimos días para recibir atención médica en varios centros de Montevideo. De 7 a 10, todo pasa. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Uruguay sumó 32 nuevos casos positivos de coronavirus tras haberse analizado 448 test, lo cual eleva a 456 los contagios. Del total de los nuevos casos, 22 corresponden al Hospital Vilar de Bo. El presidente Luis Lacalle Pou informó que para que el COVID-19 haga colapsar a todo el sistema asistencial uruguayo, deberán producirse unos 8.700 contagios al mismo tiempo. Por otro lado, anoche Lacalle Pou anunció el retorno de los alumnos de las escuelas rurales instaladas fuera de los departamentos de Montevideo y Canelones. Será el 22 de abril para 973 escuelas y con asistencia voluntaria. Se trata de unos 13.500 alumnos. El mandatario también aclaró anoche en conferencia de prensa que no grabará al capital, como exigen el PIT-CNT y dirigentes del Frente Amplio, porque sería amputar la posibilidad de quienes van a hacer fuerza a la salida de la crisis. Un 65% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno ante el coronavirus, según un estudio de la consultora Opción. Hay un 14% que dice que la gestión ante la emergencia sanitaria no fue ni buena ni mala, mientras que solo un 9% cree que fue mala y un 12% indica que fue muy mala. Se realizó ayer un importante operativo policial para trasladar a Gerardo González Valencia, un narco mexicano líder del cártel Los Queenies, desde la cárcel de Punta de Rieles al penal de Libertad. El Ministerio del Interior informó que este traslado se realizó por razones de política carcelaria. El delincuente, que está preso en nuestro país desde el año 2016, será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por varios delitos. El año en el que fue encarcelado en Uruguay, González Valencia amenazó al exministro Eduardo Bonomi de colgarlo del puente más alto del país. Los contagiados de coronavirus que incumplieron el aislamiento en Ecuador y que están identificados a través de sus celulares serán castigados con prisión, según anunció ayer el gobierno ecuatoriano. Podrán incluso tener 3 años de cárcel, dijeron los jerarcas. Con 4.450 casos y 242 fallecidos, Ecuador es el segundo país latinoamericano con más contagios y muertos después de Brasil. Y hablemos un poco de fútbol, porque Luis Suárez desparramó elogios hacia Neymar y Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter de Milán, cuyos nombres volvieron a sonar para una eventual llegada al Barcelona. El goleador uruguayo dijo que el brasileño siempre será bienvenido en el vestuario por su pasado azulgrana. Tal como está la situación hoy en el mundo, hablar de quién pueda venir por cómo está todo es complicado, pero sí puedo hablar como los jugadores que son, y son enormes jugadores, dijo Suárez en una entrevista que publicó ayer el diario catalán Mundo Deportivo. Estos minutos en Todo Pasa los presenta MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa.
Está nuboso acá en el área metropolitana, 16 grados con 3 en este momento de la mañana. La máxima prevista para hoy jueves es de 19 y Inumet anuncia que puede haber alguna precipitación escasa y aislada, tanto ahora en la mañana como hacia la tarde-noche. Para mañana viernes se espera una temperatura similar de 20 grados de máxima, pero estará un poquito más lindo, algo nuboso y nuboso. Y el sábado también un leve aumento de temperatura, se anuncia una máxima de 22 y también estará algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde. Hasta ahí llega el pronóstico de Inumet para la zona metropolitana hasta el sábado. Si nos vamos a Durazno, en este momento tenemos 7 grados con 1, hay una neblina importante en el centro del país, 97% de humedad y 7 kilómetros de visibilidad. La máxima prevista para hoy, jueves, es de 21 grados y también se espera un aumento leve de 23, máxima tanto para el viernes como para el sábado y sin lluvias en el horizonte. Y si nos vamos al norte del país, en Artigas en este momento hay 7 grados con 8, el cielo está claro. La máxima prevista para hoy es de 23 grados y ahí sí va a estar un poquito más lindo. Aparece un sol un poco más pleno, claro y algo nuboso para la jornada de hoy en el norte del país. La máxima prevista es de 23 para hoy, para mañana 24, para el sábado también máxima de 24 grados en Artigas.